Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Max Vindas. Pertenezco a una organización que se llama Coalición Cristiana Veritas. Lo que nosotros hacemos es proveer a los cristianos de esa información que está relacionada con la Biblia, pero también tiene que ver con la sociedad. Y nos ayuda mucho para enriquecer nuestra fe y para saber dónde estamos parados, ¿verdad? Hoy en esta época, en esta era que estamos viviendo, recordemos que a través de la historia del cristianismo ha habido eras donde el cristianismo ha sido atacado con de una u otra forma. En esta época estamos siendo atacados por la secularización, o sea, por la creencia generalizada o la idea generalizada de que no, que seguramente no hay ningún Dios, ¿verdad? Y eso está siendo muchísimo más popular hoy en día que lo que nos revela la Escritura y la verdad. Entonces vamos a hablar un rato. Esto es una charla bastante larga, lo siento mucho porque es un tema muy vasto. Normalmente lo podemos hacer en varios tractos. Si ustedes creen que ya se cansaron demasiado y no quieren escuchar más, pues podemos posponerlo y reanudarlo después, porque es un tema largo, ¿verdad? Vamos a hablar sobre, la charla se llama El choque de cosmovisiones, porque en realidad lo que hay es el choque de dos grandes ideas y vamos a ir viendo por qué son en realidad dos. Y vamos a hablar de un tema que se llama unismo versus el dosismo. Entonces vamos a tocar todo lo que es la parte o las ideas seculares que se imparten hoy en día en las escuelas y colegios sobre el origen del hombre, sobre el origen de la vida, sobre el origen de la creación. Entonces más o menos por eso va a ser toda la charla. Vamos a ir explicando punto por punto para que ustedes vayan entendiendo de que lo que dice en la Biblia es verdad, en contraposición a la mentira. Entonces vamos a ir hablando sobre eso, ¿verdad? Primero, en la historia vemos figuras científicas a veces, o la idea de hoy en día es que la ciencia está en contraposición a la Biblia, que la Biblia es antitética o contra ciencia, y eso es absolutamente una mentira. Más bien, desde la época de la Reforma Protestante hacia adelante vemos que es la revolución de la ciencia. En otras eras de la historia de la humanidad no se desarrolló la ciencia. Hubieron bastante conocimiento filosófico desarrollado por los griegos y por supuesto siempre ha habido un poco de conocimiento sobre cómo armar máquinas de guerra y ese tipo de cosas por la condición bélica del hombre caído. Sin embargo, el desarrollo de la ciencia se da muchísimo mejor desde que inició o desde que la Biblia se empezó a expandir por la tierra. Y por eso vemos que, por ejemplo, Isaac Newton, que es uno de los científicos más importantes de la historia de la ciencia, escribió muchísimo más sobre ciencia sobre teología que sobre ciencia. Él tiene muchísimos más tratados teológicos que sus tratados científicos y él es reconocido hoy en día como uno de los mayores científicos del mundo. Hace poco murió el señor Stephen Hopkins, no sé si han escuchado o si lo vieron hablar. Él es un físico teórico muy importante en los últimos tiempos, y él se oponía a la idea de un Dios. No la eliminó por completo, pero se oponía a la idea de un Dios. Entonces, hoy en día tenemos una gran cantidad de científicos que se oponen a la Biblia. Y a veces surge la pregunta, ¿por qué tantos científicos se oponen a la Biblia? Pero es que nosotros no vemos toda la perspectiva. Es que no son solo científicos que se oponen a la Biblia. Son bomberos, cocineros, arquitectos, de todo. O sea, lo que hay es una gran cantidad de personas que se oponen a la Biblia y lo hacen porque, por supuesto, quieren justificar su pecado. Esa es la manera más fácil, es decir, no, la Biblia es mentira. Entonces, si la Biblia es mentira, eso le justifica en una u otra manera cualquier pecado con el que estén lidiando y por lo menos les apaga un poco su conciencia. Nunca se les va a apagar por completo, pero se les apaga un poco su conciencia. Sin embargo, ¿son todos los científicos ateos?
Por supuesto que no. Tenemos aquí a un señor que se llama, aquí les presento un señor que se llama John Lennox. Él tiene 3 doctorados, es uno de los seres humanos más ilustres que yo conozco. Trabaja en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Tuve el privilegio de conocerlo en persona un día. Y él da charlas alrededor del mundo hablando sobre la creación, sobre cómo Dios ha creado las cosas. Y tiene un doctorado en matemáticas, un doctorado en astrofísica y un doctorado en teología. Entonces imagínense. Y además de él hay muchísimos otros científicos. Cuando a él le preguntan que por qué tantos científicos están contra la Biblia, lo que él dice es porque nunca en la historia han habido tantos científicos hablando sobre temas filosóficos. ¿Notan la diferencia? Entonces, en realidad yo les voy a demostrar a ustedes que lo que estos científicos están diciendo no es ciencia, sino que es filosofía. Aquí tenemos a Richard Dawkins, que es tal vez uno de los ateos más vociferantes de los últimos tiempos. Él inclusive hace jornadas de desbautismos, o sea, que la gente se desbautice. Entonces, su ataque contra la Biblia no es que él es ateo, él es antiteísta, o sea, está contra la Biblia. No es que él no cree en nada, sino más bien que él está en contra. Y en los últimos tiempos él ha sido una figura famosa, la cual, por supuesto, se ha opuesto mucho, sale en muchos medios y es extremadamente popular. Hacen debates, ellos dos han debatido, está en internet el debate, entre Richard Dawkins y John Lennox. Y más bien, a mí me da pena ajena, ¿verdad? Porque John Lennox es extremadamente ilustre y conoce muy bien el tema, y el señor ateo Richard Dawkins no le llega, ¿no? O sea, lo deja. No es la intención de él de ridiculizarlo, pero al final de cuentas todos los reclamos de conocimiento del señor ateo lo ponen en una muy mala posición. Entonces, ¿y por qué será esto? Bueno, primero que todo tenemos que definir lo que es ciencia. Entonces vemos ahí lo que se conoce como ciencia, ¿verdad? Entonces en la definición del diccionario RAE dice: conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente y estructurados, y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva, comprobables experimentalmente. Vean las palabras claves, ¿verdad? Primero que todo, el conocimiento científico se obtiene mediante la observación. Esa es una de las maneras más importantes por las cuales un científico adquiere conocimiento, ¿verdad? Adquiere cualquier conocimiento científico, es la observación. Y luego tiene que ser comprobables por medio de la experimentación. Entonces la ciencia tiene sus límites. La ciencia la palabra que se utiliza es empírica. ¿Han escuchado esa palabra anteriormente? Empírico. Empírico es todo aquello que podamos ver, que podamos tocar, que podamos comprobar, ¿verdad? Entonces yo llego y yo toco aquí esta mesita, yo digo, bueno, está hecha de madera, esto es comprobable, y además yo puedo sacarle un pedacito, llevarlo a un laboratorio, hacerle un análisis. Esto es conocimiento empírico. Ahora, es un error pensar que el conocimiento empírico es lo único que nos lleva a la verdad, porque hay una gran cantidad de otros tipos de conocimientos, los cuales no son empíricos. Por ejemplo, la historia. A veces a la gente le dice a uno: pero usted tiene que comprobar la resurrección de Jesucristo por medio de la ciencia, por medio del método científico. Bueno, eso es ridículo decirlo, porque nadie puede matar a Jesucristo de nuevo y que vuelva a resucitar, ¿verdad? Para poder observarlo, para que sea un dato científico verificable, irrepetible, habría que repetirlo muchas veces. Entonces, eso ya se sale de la ciencia, eso es un conocimiento histórico. Tenemos un libro histórico que nos cuenta esa historia, y hubieron personas que así lo constatan y que así lo vieron, igual como cualquier otro conocimiento histórico de la historia de la humanidad, ¿verdad? Tenemos muchísimos libros de historia, y son cosas que nadie dice que son mentiras, ¿verdad? Y muchos de ellos nunca nadie, o por lo menos en nuestro tiempo, los vio, porque tampoco había, en mucha parte de la historia no había manera de fotografiar o tomar videos, y hay un montón de datos históricos que todo el mundo cree y que nadie pone en cuestión. Ven otra definición: rama del saber humano,
constituida por el conjunto de conocimientos, vea, objetivos y verificables. Eso es muy importante, que sean objetivos. Vamos a describir qué es eso, que sea objetivo. Por ejemplo, si yo digo, esta mesa es muy fea, por decir algo. O yo digo, esta mesa es muy bonita. Eso es subjetivo, porque usted puede diferir de mi opinión, ¿verdad? Eso es algo subjetivo. Ahora, un conocimiento objetivo sobre esta mesa está hecha de madera. Eso es objetivo, eso no depende del sujeto, sino que depende del objeto. Entonces eso es información objetiva. Lo aclaro mucho porque hoy en día hay una tendencia de las personas a decir que la verdad es lo que usted crea. O sea, es la verdad, transforman la verdad en algo subjetivo. Recordemos que si nosotros estamos defendiendo algo que es verdadero y el mundo defiende la mentira, ellos tienen que abandonar la razón. Solamente abandonando la razón se puede defender la mentira. Entonces, diciendo que la verdad es subjetiva, lo cual es una gran mentira, se abandona la razón. O sea, el decir que la verdad es subjetiva es algo irracional. ¿Por qué? Porque para mí esto es bonito o es feo, eso es mi gusto, pero para usted puede ser que difiera de lo que yo pienso. Entonces es muy importante tener ciertos términos, es importante tenerlos, ¿verdad?, que son claves para el contexto de la sociedad que vivimos hoy. Y uno de esos es aprender sobre el subjetivismo. No sé si han escuchado, pero hay gente que dice, no, pero si usted cree en Jesucristo y cree en el cristianismo y usted cree que usted se va al cielo, usted entonces se va al cielo. Pero el budista cree otra cosa. El budista se va para un lugar o se une a una energía que se llama nirvana. Entonces eso es verdad para él. Pero la verdad para él es distinta a la verdad para usted. Eso se llama subjetivismo, ¿verdad? La verdad es una. Y la verdad no puede ser subjetiva. O hay personas que dicen, pero es que no existe la verdad absoluta. ¿Han escuchado eso? Eso es muy común, ¿verdad? La gente lo dice, no existe la verdad absoluta. Pero lo que no están entendiendo, la persona que dice, vean la oración, ¿verdad? El postulado. El postulado es, no existe la verdad absoluta. Ese postulado es una verdad absoluta en sí mismo. O sea que se está autocontradiciendo. No existe la verdad absoluta, es decir una verdad absoluta. Entonces, si no existe la verdad absoluta, ¿cómo lo va a decir con una verdad absoluta? Entonces, ese tipo de cosas es en el mundo que nos encontramos hoy es un mundo subjetivista. Pero la ciencia es objetiva y verificable. Cualquiera puede venir y ver que esto es de madera y lo puede verificar. Eso es información científica. O cualquier cosa, cualquier objeto del universo, cualquier cosa del universo que se pueda de manera objetiva verificar, ¿verdad? Entonces son verificables sobre una materia determinada, que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, de lo mismo, ¿verdad? Muy parecido a la explicación de arriba. La explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis. Entonces, así es como se determina la ciencia. Ahora sí, vamos a entrar a un tema de ciencia importante que es la evolución, que es, digámosle, de cómo llegó a este universo a estar aquí y la manera como la Biblia lo presenta y la manera como es presentado en las escuelas y colegios y universidades es muy diferente. Entonces lo que queremos averiguar por qué es tan diferente. También recordemos que la verdad no es lo que la mayoría de gente diga. En la antigüedad la mayoría de personas decían que la Tierra era el centro del universo y que era plana. Pero no porque la mayoría lo diga lo hace verdad. El decir que la verdad es lo que la mayoría diga es una falacia lógica, es una irracionalidad. La verdad tiene que ser verdad por sí misma, no porque la diga una persona o porque la diga otra persona. Ninguna de esas cosas nos lleva a la verdad. Entonces, y también con esto quiero, antes que entremos al tema de la evolución, yo sé que hay muchos cristianos, yo soy literal. Yo soy un creacionista literal, eso es lo que yo creo. Sin embargo, muchos respetados cristianos, personas que yo respeto y podemos diferir, en el cristianismo hay una libertad para diferir en ciertas cosas, no creen digamos que el Génesis sea un libro histórico literal,
sino que dicen que es alegórico. Entonces, a mí no me gusta por varias razones, porque hay que hacer un estire y encoge de la palabra de Dios muy grande para poder acomodar miles o millones de años en la historia del Génesis y en la historia de la humanidad. Entonces yo prefiero creer lo que ahí dice así planamente, sencillamente. Y también he encontrado que no existe la necesidad, no, hay explicación para todo lo que vemos en el universo sin tener que meter millones de años, ¿verdad? Entonces, como no veo esa necesidad y además, esta es una de las razones. En el sistema evolutivo, lo que el sistema evolutivo dice es que la evolución lo que dice es que la muerte fue lo que produjo al hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que llegue de un animalito, ellos dicen que de una ameba o de una criatura unicelular, llegamos hasta el ser humano, ¿verdad? Entonces, para que ese proceso sea continuo, se tienen que empezar a morir y a morir y a morir un montón de animales, ¿verdad? Hasta llegar al ser humano. Eso es lo que supuestamente ellos dicen. Pero la Biblia nos dice que fue el hombre el que trajo la muerte a la tierra. Entonces ustedes pueden ver cómo hay una tremenda contradicción. Son completamente antitéticos, son completamente, se contradicen uno al otro. O yo creo que la muerte la trajo el hombre a la tierra por su pecado, o yo creo que la muerte trajo al hombre a través de la evolución. Entonces, para mí son completamente, no se pueden unir esas dos ideas, porque son opuestas. Como le digo, hay cristianos que tienen un sistema, lo conozco, lo he estudiado, en el cual pues acomodan un poco esta idea, pero bueno, no la creo yo así. Lo que yo les vengo a exponer a ustedes es un creacionismo literal. Ahora, ¿cómo es que un creacionista ve un pedazo de evidencia? Un hueso, digamos que tenemos un hueso aquí, bueno, como se ve ahí un fósil, en figura vemos un fósil y vemos a un creacionista y un evolucionista que cuando ven es la misma evidencia, ¿verdad? Es exactamente la misma evidencia. Sin embargo, ellos la ven desde dos puntos de vista diferentes. La razón de esto es porque parten de dos presuposiciones diferentes. Aquí voy a irles explicando las palabras difíciles, las palabras tal vez que son nuevas para ustedes. Ahí vamos poco a poco, porque hay un montón de palabras que tal vez no hayan escuchado. Entonces, hay una presuposición al yo analizar la evidencia. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que ustedes ven una luz en el cielo, una luz muy extraña. ¿Okay? Como ustedes son cristianos y no creen que existen los ovnis, ustedes ven una luz en el cielo y dicen, bueno, probablemente sea un avión, o probablemente buscan una explicación lógica para ver esa luz extraña que está ahí, ¿verdad? Porque usted está viendo esa luz desde su presuposición. Entonces su presuposición es que Dios tiene un plan y que creó la tierra para un plan, y entonces no podemos concebir la idea de que ¿verdad? Que hayan vida por todo el universo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces usted lo ve y dice, esto es una luz y que debe haber alguna máquina que anda por ahí o algo. Ahora, una persona que cree en los ovnis va a ver la misma evidencia que usted y va a llegar a una conclusión completamente diferente. La razón por la cual esa persona llega a la conclusión distinta a la suya es por sus presuposiciones. Entonces tenemos dos presuposiciones básicas cuando analizamos una evidencia con respecto a la creación, que es un fósil. La presuposición de que Dios existe y la presuposición de que Dios no existe. Les voy a poner otro ejemplo. Un ateo llega y les dice a usted, no, la Biblia es un libro ridículo porque un burro habló. Y sabemos que los burros no hablan. Podemos analizar el burro, no tiene cuerdas vocales, no puede hablar. Y entonces lo que usted cree es un mito, porque lo que usted está creyendo es que un burro habla. Y entonces yo veo la misma evidencia, pero desde mi presuposición. Y yo le digo, bueno, señor ateo, sí existe un Dios que todo lo creó, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipotente, que todo lo sabe, ¿verdad? Que todo lo puede hacer. ¿Podría un Dios de ese tipo hacer que el burro hable? Si él fue el que lo hizo. Obviamente que sí. Entonces, la situación es que estamos analizando el mismo pedazo de evidencia, la misma evidencia, un texto bíblico donde dice que un burro habla, pero
el ateo la analiza desde su presuposición. Su presuposición es que Dios no existe. Mi presuposición es que Dios sí existe. Y nosotros tenemos toda una base para nuestra fe. Ellos no la tienen, ¿verdad? Y por eso es que tenemos este encuentro. Entonces tenemos que ir entendiendo por qué es que estas personas, nosotros no somos mandados a amar a todas las personas. Y ellos se nos oponen, vamos a decir, son nuestros enemigos, se nos oponen, pero nosotros tenemos el mandato de nuestro Señor de amar a nuestros enemigos. Entonces tenemos que tratar a estas personas con cariño, ¿verdad? Tampoco los vamos a insultar, tampoco les vamos a decir nada de eso. Simplemente que ellos tienen la mente cegada y ven las cosas desde otro punto de vista. Por esa razón tenemos que tenerles paciencia. Y bueno, así es. Así son las cosas. Ahora sí, cuando nos salimos de la ciencia, ¿verdad? Recordemos, hasta este momento hemos hablado de lo que es ciencia. Entonces todos los libros que hablan sobre cosas que son observables es ciencia. Sobre cómo hace erupción un volcán, sobre cómo anida un pajarito, una especie, de qué especie es, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de información científica que es completamente válida. Ahora, cuando nos salimos de esa información científica, estamos entrando a otro ámbito, que es el ámbito filosófico. Ahí tenemos a este señor, que también he tenido el gran honor de conocerlo, que se llama Peter Jones. Está bastante mayor, pero es un apologista, es un genio. Bueno, él escribió algunos libros que para mí han sido de gran edificación y para la iglesia ha sido de gran edificación. Es uno de esos personajes trascendentales en la historia del cristianismo, ¿verdad? Que han dejado un legado gigante para la iglesia. Este es uno de ellos, él todavía vive. Ha venido a Costa Rica varias veces y entonces he tenido esa oportunidad de conocerlo. Entonces, don Peter Jones lee un texto como este, ¿verdad? De Romanos 1, del 18 al 25, y lo analiza en el contexto de lo que hoy vemos que es ¿verdad? Lo que nos está atacando hoy en día. Y vean, vamos a leerlo porque es un texto que yo estoy seguro que ustedes lo han leído y es un texto muy base para todo lo que vamos a hablar hoy, para entender la parte de cosmovisión. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque de lo que Dios se conoce, les es manifiesto. Vean lo que está diciendo, ¿verdad? Que les es manifiesto en la naturaleza la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? La gloria de Dios les es manifiesta en la naturaleza. Pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Vean cómo Dios nos está diciendo que Él nos dejó ya la firma de su gloria en la creación. Y es la misma creación que los ateos están utilizando para negar a Dios. Ven qué impresionante que es esto, ¿verdad? Claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedes, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y vean este texto que es crucial. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Vean lo que está diciendo ahí en ese texto. El texto nos está diciendo que existen dos religiones. La que le da culto a la verdad y la religión que le da culto a la mentira. Y nos da cuál es la característica de la religión que le da culto a la mentira. Nos dice que la religión que le da culto a la mentira exalta la creación, o sea, adora a la creación. Ahora sí, ¿cuántas religiones les han dicho a ustedes que existen? Muchas, ¿verdad?
Uno siempre le dice, pero cristianos, ustedes dicen que la religión de ustedes es la verdadera y existe millones de religiones. Vean la gran cantidad de budistas que hay, de hindús que hay, de taoístas y etcétera, etcétera. Entonces le dicen a uno, mira, ¿cómo puede ser ustedes tan arrogantes de decir que la verdadera religión es la de ustedes? Bueno, primero que todo, no pueden ser todas verdad. Yo le podría decir que alguien diga, bueno, tal vez sean todas mentiras. Yo le puedo hasta decir, bueno, eso sería una posibilidad que por lo menos es racional decir eso. Por lo menos es racional decir que a lo mejor todas son mentiras. Pero las únicas dos posibilidades que existirían es que o una sea verdad o que todas sean mentiras. No puede haber otra posibilidad. No pueden haber un montón de verdades. ¿Por qué? Porque la verdad, como hablamos antes, la verdad es exclusiva. Yo no puedo decir que dos cosas son verdad si son opuestas. Y resulta que las religiones son completamente opuestas. La gente dice que las religiones son superficialmente diferentes, pero fundamentalmente distintas. Y es lo opuesto. Son tal vez superficialmente similares algunas, pero son fundamentalmente distintas. No se puede creer una de la otra. El budismo, por ejemplo, cree que la maldad del mundo es causada por los deseos y que para curar la maldad hay que dejar de desear. El cristianismo dice que la maldad del mundo entró por el pecado, ¿verdad? Es muy distinto, es completamente diferente. No se pueden unir, no se puede hacer una síntesis. Ahora sí, entonces, basándonos en esto, si lo que dice el texto de Romanos y lo que nos expone el señor Peter Jones es cierto, entonces tienen que encajar todas las religiones en dos categorías básicas. Ahora, para descubrir cuáles son estas categorías, primero tenemos que establecer cuáles son los fundamentos de una cosmovisión. Esa es otra palabra importante que ustedes tienen que ir aprendiendo, la palabra cosmovisión. ¿Qué es la palabra cosmovisión? No es muy fácil porque está en la conformación de la palabra, nos dice la respuesta. La visión del cosmos. ¿Cómo vemos nosotros las cosas? Entonces, cuando los seres humanos encuentran esta grande y hermosa creación, ellos se hacen 4 preguntas básicas, y esas 4 preguntas básicas son las que conforman su cosmovisión. Podemos usar, no es exacto, ¿verdad? No es una cosa exacta, pero podemos usar más o menos de manera intercambiable la palabra cosmovisión, la palabra religión y la palabra cultura. Ahora, no son lo mismo, existen sus diferencias, pero vamos a decir que para términos prácticos y generales, más o menos es de lo que estamos hablando, porque hablamos de cultura, es a lo que se le da culto, ¿verdad? A lo que un grupo de personas le da culto, a una idea, a una forma de vida, y responden a estas 4 preguntas. Vean qué es la diferencia entre ciencia y cosmovisión. Ya dejamos la ciencia es aquello que podemos ver, pero el origen no lo podemos ver, porque nadie se puede ir en el tiempo a ver qué fue lo que pasó al principio, ¿verdad? Lo único que podemos hacer es leerlo en la Biblia, en Génesis 1:1. Nosotros leemos ahí en la Biblia y sabemos que eso es verdad. Entonces en Génesis 1:1 leemos, ¿verdad?, que Dios creó todas las cosas, que en principio Dios creó todas las cosas. Entonces el origen no es una pregunta que se pueda responder de manera científica. Ahora, uno puede utilizar elementos de la ciencia, ¿verdad?, observables, para llegar a una conclusión. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de esto. Ustedes se montan a un taxi. Ustedes se montan a un taxi por fe. ¿Por qué? Porque ustedes no saben si el taxista lo va a llevar a su destino. No saben. Cualquier cosa puede ocurrir. Puede ser en vez de un taxista, puede ser alguien que pintó su taxi de rojo y es falso. Cualquier cosa puede ocurrir de camino. Sin embargo, su idea que no es una certeza, es una acción de fe. Usted se montó en el taxi por acción de fe. Tiene una gran cantidad de elementos que apoyan su fe. Esos elementos son, es rojo, y los taxis son rojos. Tiene un triángulo amarillo con unos números, y los taxis tienen triángulo amarillo con números. Estaba en la parada de taxis, entonces ya eso me da seguridad. Tiene llantas, tiene una manivela, tiene un chofer, y el chofer tiene una licencia que la tiene, ¿verdad? Tiene la licencia esa que ponen encima, grande, de los taxistas. Entonces ya hay una gran cantidad de información que, aunque usted está
no sabe qué es lo que va a ocurrir, ya usted tiene una gran cantidad de información que conforma esa fe. De la misma manera, las personas ven el universo y ven ciertas cosas y tratan de resolver esta pregunta, origen. La otra es propósito. Origen, ¿de dónde venimos? Propósito, ¿por qué estamos aquí? ¿O para qué estamos aquí? La otra pregunta es moralidad. Esta es una pregunta extremadamente relevante a la cultura. ¿Cómo diferenciamos entre lo bueno y lo malo? ¿Cómo sabemos que algo es malo o que algo es bueno? Los ateos insisten en darnos reglas morales y ellos no tienen un fundamento de la moralidad. Porque para ellos, para nosotros, Dios nos dio los 10 mandamientos y nosotros nos callamos la boquita y decimos, sí, Señor. Y lo que Dios nos dice, eso es lo que es malo, y lo que Dios dice que es bueno, eso es lo que es bueno. Es muy sencillo, nosotros vivimos una vida muy tranquila, ¿verdad? Sumamente tranquila, porque para nosotros es muy fácil saber qué es malo y qué es bueno, cómo vivir, etc. En cambio, los pobres, las personas no creyentes, a mí me da mucha pena porque ellos no saben qué es bueno. Bueno, en unas culturas aman a su vecino, en otras culturas se lo comen. ¿Cuál de las dos es la correcta y por qué? ¿Verdad? Entonces, la moralidad es otro tema y después, por supuesto, el destino. ¿Cuál es nuestro destino? Entonces, las respuestas a estas 4 preguntas es lo que corresponde a la cosmovisión. Entonces, como lo indica Romanos 1, solamente hay 2 cosmovisiones y vamos a empezar por el unismo. El unismo. El unismo son todas aquellas formas de ver el universo que utilizan a un elemento de la creación. Recuerde que el unismo es la mentira. Entonces, ¿qué es lo que nos decía Romanos 1 de la mentira? La mentira es que adoran o utilizan como deidad o como elemento fundamental de la vida, como respuesta máxima a todas las cosas, un elemento que existe dentro de la creación. Ese círculo que ustedes ven ahí es el universo, todo lo que hay en el universo, ¿verdad? Y ahí están todas las cosas, ¿verdad? Ahí están todas las personas, todos los planetas, los átomos, están dentro de ese universo, ¿verdad? Ahora, dentro de ese universo existen variaciones, pero estas variaciones todas corresponden a lo mismo. Estas variaciones, vamos a poner una división, como si fuera una pizza, y vamos a decir que cada de esos pedazos es una religión. Ahora, estas variaciones, estas religiones, todas creen que el elemento fundamental, la verdad última, el elemento trascendental, la parte más trascendental es algo que está dentro de la creación. Vamos a poner un par de ejemplos, o algunos ejemplos para que ustedes entiendan. Los ateos, los humanistas seculares. Por cierto, el humanismo secular es una religión. Hay gente que practica, no practica, se reúnen, algunos ateos se reúnen, tienen iglesias ateas, existen muchas, y tienen un culto y hablan de temas, etcétera, etcétera. Y otros pues no se reúnen, pero ellos creen igual, o sea, tienen su religión. Eso de que se vio mucho en estas elecciones. ¿Por qué traen la religión aquí a la política, verdad? ¿Por qué la política y la religión no se mezclan? No tienen que venirnos a hablar de religión aquí en la política. Pero es que todas las personas traen un elemento religioso a la política, porque esa es la naturaleza del hombre, el hombre es religioso. Entonces, si puede ser elementos cristianos a la política o puede ser elementos de su religión atea, humanista, secular a la política. Entonces, lo que ellos quieren es cambiar a Costa Rica de ser un país cristiano a ser un país ateo. No es que quieren un estado laico, quieren un estado ateo. Y eso sí es peligroso, ¿verdad? Porque entonces, cuando es un estado ateo, pues las presuposiciones y la manera de ver el mundo es completamente diferente. Para ellos, el que tiene que sobrevivir es el más fuerte. Entonces, por eso Hitler hizo lo que él hizo, ¿verdad? Porque su presuposición era, bueno, nosotros estamos aquí, nacimos de la nada, no existe Dios, y la evolución nos enseña que las razas más fuertes son las que sobreviven. Entonces, la raza más fuerte es la aria, la de nosotros, ¿verdad? Y empezó a matar el resto, para ayudar a la evolución. Entonces, el ateo adora la materia. El ateo, ¿nunca han escuchado la frase somos polvo de estrellas? ¿Verdad que sí? Somos polvo de estrellas. Entonces, el ateo dice que la materia
a través del tiempo y el chance, no sé qué exactamente se refieren a eso, pero bueno, es lo que creó todas las cosas. Y que cuando nosotros nos morimos, vamos de regreso a la materia. Entonces la materia es el elemento más trascendental del universo. La materia y las fuerzas que actúan sobre esa materia a través del tiempo. Y eso es lo que formó todo. Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Esa es su cosmovisión. Entonces, origen, una explosión de la nada. Después vamos a hablar de lo ridículo de eso, pero bueno. Propósito, no hay ningún propósito específico. Cada uno hace su propio propósito. Moralidad, bueno, lo que no me daña a mí, lo que no daña a las personas. Ahí, ¿verdad? Todos amor, algunos, otros no. Otros son muy violentos. Yo quiero lo mío y ya está. Esa es la moralidad. Y el destino, pues la nada, otra vez. El destino es entregarnos a la tierra y ser parte del universo otra vez de polvo de estrellas. Ese es nuestro destino. Como decía Friedrich Nietzsche, somos burbujas flotando en el mar de la nada. Esa fue la descripción que dio el señor Friedrich Nietzsche, que ha influido muchísimo en la cultura, todas las ideas de ese filósofo, filósofo alemán. Y él decía eso, ¿verdad? Entonces, esa es su religión. Ahora sí, vamos a poner, ese es un pedacito, ¿verdad? El ateísmo. Vamos a poner el ejemplo del budismo. Acabamos de hablar del budismo. Los budistas piensan que la maldad en el mundo es causada por el deseo. Entonces, el desear cosas es lo que produce la maldad. Por lo tanto, para alejarse de la maldad hay que eliminar los deseos. Por eso los budistas se van para un monasterio, ¿verdad? Para ellos ir abandonando. Recuerden que Buda, Buda se opuso al sistema de castas hindúes y conformó su propia idea sobre la verdad. Y cuando él se fue de la casa el día que nació su hijo, ¿verdad? Y abandonó a su hijo, abandonó a su familia. Él se fue a buscar la verdad. Y cuando se murió, le dijo a sus súbditos, busquen la verdad, ¿no? Y la idea que él esparció y que se hizo extremadamente popular es que a través de ciertos pasos, que se ven hasta muy piadosos, porque en sus pasos ellos van y ayudan gente, etcétera, etcétera, y esa es su manera de irse despojando, ¿verdad? Van ayudando a las personas y se despojan de todo, y ellos quieren llegar a un estado que se llama nirvana. Entonces, ¿qué es el nirvana? El nirvana es la energía. Eso le gusta mucho a muchos teoristas físicos, porque pueden agarrar la teoría física del universo y unirla al budismo. Entonces hay algunos científicos teóricos físicos que son budistas. Hay uno muy famoso ahora, un japonés. Y entonces no es muy distinto, ¿verdad? Ellos creen en una energía que mueve, que es la que tiene junta todas las cosas, ¿verdad? Esa energía que une a los átomos. Estamos, al final, si hacemos un análisis de cualquier cosa, está conformada por pequeños átomos, ¿verdad? Y cuando vemos los átomos, entonces tienen protones, electrones y neutrones, ¿verdad? Vean que Dios deja su característica trina o su señal o firma trina en todas las cosas, ¿verdad? Igual en la materia también la deja. Entonces tenemos a los electrones, protones y los neutrones, y estos son los que tienen a todo, y hay como una fuerza ahí que mantiene a todo junto. Entonces, los budistas están adorando a la energía, o sea que la energía es su final, ¿verdad? Es una energía. Recuerden que la energía está dentro del universo, es algo creado. Dios creó la energía, ¿verdad? Entonces ven que es un elemento de la energía. Los que adoran a la Pachamama, ¿verdad? El humanismo secular lleva al paganismo. Entonces el paganismo es panteísta, cree que Dios es todo el universo y todas las cosas es Dios. Y que entonces nosotros cuando nos morimos nos hacemos parte de Dios. Vea que entonces, ¿qué está haciendo? De nuevo le está dando a la materia una característica de deidad. Los hindúes no van a nirvana, ellos van al Brahman. Entonces el Brahman, a través de un sistema de castas donde yo me muero y vuelvo a nacer, y cuando me morí hice las cosas bien, vuelvo a nacer en una posición más elevada y cada vez más elevada a través de muchas vidas hasta que yo llego al Brahman. Aunque ellos tienen muchos dioses, en realidad es una religión atea, el hinduismo. No tiene un dios per se, lo que tiene es una energía, el Brahman, a donde llega. Igual el hinduismo, porque son una copia, ¿verdad? Una de la otra. El budismo. Lo interesante del budismo, antes les dije que el budismo quiere
abandonar los deseos. Pero vean qué interesante. ¿Nunca se han preguntado ustedes cómo se abandona el deseo de querer dejar los deseos? Porque querer dejar los deseos es un deseo en sí mismo. Entonces ahí entran en una contradicción. ¿Cómo resuelven esto los budistas? Los budistas no creen en la verdad absoluta. Ellos creen en agarrar dos verdades y hacer una síntesis. Entonces, la lógica para ellos no es ningún problema. Igual los hinduistas no utilizan una lógica racional, ¿verdad? No utilizan la ley de la no contradicción, etc. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos a todas las religiones. Entonces, ¿cómo es que estas religiones buscan por la verdad? La verdad ellos la buscan hacia adentro. Ya sea analizando el universo, buscando, ¿verdad? Pensando cómo puede ser que el polvo de las estrellas, cómo es que las fuerzas gravitacionales unieron a los elementos y formaron la vida, etcétera, etcétera. O una meditación trascendental, dentro de mí yo busco, y al final la respuesta siempre de un unista, siempre la conclusión a la cual van a llegar es: yo soy Dios. Esa es la conclusión. ¿Por qué? Porque si yo creo en la Pachamama y yo me muero y me uno a la Pachamama, yo soy Dios, yo soy parte de, ¿verdad? Si yo creo en el polvo de estrellas y yo soy polvo de estrellas, pues yo también soy Dios y yo soy el único que puedo describir el polvo de las estrellas. Si yo soy budista y me uno a esa energía, pues yo voy a ser parte de la energía, yo soy Dios. Y esa casualmente fue la promesa que les hizo la serpiente a los dos primeros seres humanos, ¿cierto o no? Seréis como dioses, ¿verdad? Eso es, al final siempre llegan a la misma conclusión. Vea que la Biblia es extremadamente consistente. Siempre llega a la misma conclusión. La conclusión es que ellos son Dios. Esa es la conclusión final. Ahora sí, el dosismo, la cosmovisión dosista, es nada más la cosmovisión judeocristiana, o sea, el cristianismo. Y lo que el cristianismo dice es que Dios es distinto de la creación, separado de la creación. Dios está en todo lado, pero Él es espíritu, la creación no. Aunque Él creó espíritus que están dentro de la materia, nosotros tenemos un espíritu. Pero Él es distinto, Dios está separado, por eso es dosista. ¿Ves? Unista, todo es uno, adoremos la Pachamama, etcétera, etcétera. O dosismo, Dios está separado de la creación. Entonces vemos que hay dos verdades, el universo y el creador. Y eso es extremadamente racional, porque hay una ley universal que dice que toda causa tiene un efecto, ¿verdad? Entonces tiene que haber un efecto de la creación. Tiene que haber, es al revés, más bien, toda causa tiene un efecto. Entonces vemos el efecto que es la creación y buscamos la causa que es Dios. Entonces va muy bien, digamos, lo que la Biblia nos dice está completamente alineado con todas las leyes físicas, con todas las leyes de razón, lógica, etc. Por eso nosotros no tenemos que tener ningún miedo cuando nos traen estas acusaciones diciéndonos que lo que creemos es una mentira. Ahora sí, nosotros no buscamos la verdad hacia adentro, ¿verdad? No nos metemos dentro de nosotros mismos a buscar la verdad, sino más bien es al revés. La verdad es revelada a nosotros. Piensen les voy a dar un ejemplo, piensen en un escritor muy famoso, ¿verdad? Que tienen, cualquier libro que puedan pensar. Se me ocurre ahorita estas novelas famosas de J.K. Rowling que se llaman, ¿cómo se llama? Harry Potter, ¿verdad? Entonces esta señora se sentó en una cafetería y escribió todo un universo y creó mundos, ¿verdad? Y creó historias, creó lenguajes, etcétera, etcétera. Y el muchachito de Harry Potter se hizo extremadamente popular. Ahora, ¿cómo haría Harry Potter para decir, yo quiero conocer a la escritora? ¿Verdad? ¿Cómo haría ella? ¿Verdad? Él, en su historia, ¿verdad? En el libro, pues, si usted está leyendo el libro, viendo la película, que sea, ¿cómo haría? ¿Cuál es la única manera para que ese personaje creado por la escritora, para que ese personaje conozca a su creadora? ¿Cuál es la única manera? Bueno, tiene que venir la creadora y hacer un capítulo
donde ellos se encuentran en alguna cafetería o qué sé yo, ¿verdad? Y hablan y conversan. Pero tiene que salir de parte del Creador, no puede salir de parte de la criatura, ¿verdad? Entonces, nosotros conocemos la verdad porque nos es revelada de Dios. Dios es el que viene y nos dice, vea, les doy a dar la creación y esto les revela que existo, pero además les voy a dar una revelación específica, que es la Biblia, y para que sea viva y hacer una conexión entre esa realidad y el universo, entonces Él nos da a Jesucristo, que el verbo, la verdad se hizo hombre. Entonces nosotros tenemos una conexión entre ese mundo espiritual y los hombres, y esa conexión es nuestro Señor Jesucristo. Él vino, estuvo entre nosotros, nos contó cómo era la historia, nos salvó de nuestros pecados y resucitó para probar que Él decía la verdad, ¿verdad? Entonces así es como conocemos la verdad. Esto nos trae a la defensa de la fe. Recuerden que nosotros debemos de estar preparados para defender la fe. Porque yo les estoy dando una gran cantidad de evidencias y ahorita vamos a seguir con otra parte donde les hablo de muchas evidencias. Y a veces nosotros tendemos a defender nuestra fe diciendo evidencias. Yo les voy a decir a ustedes que mejor no. Nosotros no tenemos que darles evidencias a los ateos para demostrarles que Dios existe. Yo les voy a dar un montón de evidencias y buenas evidencias. Como les dije anteriormente, las evidencias, cómo usted vea las evidencias depende de su presuposición. Y entonces el problema que tenemos es que cuando nosotros le damos evidencias a un ateo para probarle que Dios existe, vamos a imaginarnos una corte, ¿verdad? Usted está en la corte. ¿A quién le da las evidencias el abogado defensor? Al juez, ¿verdad que sí? Las evidencias se le dan al juez y el juez determina y da un veredicto sobre el culpable. Entonces, cuando usted le da evidencias a un ateo, usted está elevando el ateo a juez, ¿verdad? ¿Y a quién está poniendo en el banquillo de los acusados? Al Dios creador del universo. A mí no me parece muy bien eso. Yo no voy con eso. Antes yo tuve una fase en la cual era muy evidencialista y defendía mi fe con evidencias. Y ahora las utilizo, sí, pero las utilizo de otra manera. Y vea que la Biblia es extremadamente sabia, que la Biblia ya nos dice, ya nos explica eso. Vea lo que dice la Biblia. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él, necio. Entonces no debemos responderle al necio de acuerdo a su necedad. ¿Cómo le respondemos al necio? Entonces responde, ahí está la respuesta, ahí nos dice, la Biblia nos dice todo. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y así lo hacía Jesucristo. Cuando alguien le venía con una presuposición a él respondía con una pregunta. ¿Para qué? Para sacarlo de su presuposición. Entonces llegó un hombre joven y le dice, maestro bueno, ¿y qué le respondió Jesús? Bueno, ¿por qué me dice bueno? Bueno, es solo Dios. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús? ¿Usted está reconociendo que yo soy Dios o está diciendo eso solo para halagarme? Para que yo le dé una respuesta satisfactoria. Y después le demostró su pecado. ¿Verdad? Vea qué sabio como Jesús responde. Él abre al que pregunta y revela cuáles son sus presuposiciones. Y entonces él le dice, ¿y por qué me está diciendo a mí, bueno, si bueno solo es Dios? Como diciendo, entonces usted está reconociendo que yo soy Dios, porque solo Dios es bueno. Y ahora sí, desde esa presuposición le responde conforme a su necedad, y el pobre se fue triste al final con la respuesta. Entonces nosotros estamos parados sobre la Biblia, y entonces la Biblia es por el medio del cual conocemos la verdad. Y esa es una manera mucho más lógica y mejor. Cuando nosotros partimos de la Biblia, hay una idea de que, bueno, para poder responderle al ateo, entonces no usemos la Biblia, no usemos a Dios, vamos desde un campo neutral a responderle al ateo. Respondámosle al ateo desde un campo neutral. Eso es irracional, eso es ilógico. ¿Cómo nosotros vamos? Es como decirle, bueno, hay una pelea de espadas, pero yo voy a dejar mi espada a un lado y voy a pelear a mano limpia, ¿verdad?
Eso es ilógico. Nosotros tenemos la verdad en la mano. Entonces vamos a responder con la Biblia. Vamos a responder con la verdad. Ahora sí vamos a empezar con una cronología de la historia de la ciencia, de lo que la ciencia nos dice, y de lo que les enseñan a los niños desde que están en la escuela. Les empiezan a enseñar estas cosas y estas enseñanzas, por supuesto que los niños tienen a sus maestros en muy alta estima. Y cuando les empiezan a enseñar estas cosas, ellos le creen. Y además tenemos que considerar de que nuestros hijos pasan muchísimo tiempo con sus profesores y por muchísimos años. En otras palabras, lo que los cristianos hoy en día estamos haciendo es, nosotros le estamos entregando nuestros hijos a Egipto y después nos extrañamos de que ellos eligen a un faraón. ¿Cómo nos vamos a extrañar si los entregamos? ¿Verdad? Los estamos entregando a que les digan, Dios no existe, el Génesis es incorrecto, la Biblia es incorrecta, la verdad es esta, el Big Bang. Esta es la forma en que el mundo, la mayoría de personas hoy en el mundo creen que inició la vida, de un Big Bang, que algo explotó. Nadie sabe exactamente qué fue lo que explotó, pero era muy pequeño. Lo que explotó era muy pequeño. Este señor es Lawrence Krauss, y voy a poner un par de afirmaciones. Es uno de los físicos teóricos más populares de hoy en día. Pobrecito, a mí me da pena ajena porque él le ha dicho cosas muy irracionales. Vean, él escribió esto, no es mentira, él escribió eso en su libro. Si ustedes leen su libro van a leer esto. Dice, la nada es muy inestable y llena de energía. La nada produce algo todo el tiempo debido a las leyes de la mecánica cuántica. Él escribió eso en un libro que explica cómo todo se formó de la nada. Ahora, yo no soy físico cuántico ni teórico, yo soy un simple cristiano, ¿verdad? Y cuando yo leo eso y me dice que la nada es muy inestable, ¿cómo la nada es muy inestable si la nada es nada? Cuando a Aristóteles le preguntaron que qué era la nada, él dijo que era lo que las piedras pensaban, ¿verdad? Porque ¿cómo describe usted qué es la nada? La nada es la ausencia de algo. Cuando no hay nada, no hay nada. Entonces, si no hay nada, ¿cómo va a ser inestable? Y si no hay nada, ¿cómo va a estar llena de energía? ¿La energía no es algo? ¿O me equivoco? Entonces, vean a la irracionalidad que estas personas llegan para poder defender la idea de que todo se pudo formar de la nada, de que no ocupamos a Dios. Y así cuando empezamos a escuchar a este hombre, entonces empezamos a ver cuál es su corazón, ¿verdad? Y él dice, yo no puedo probar que Dios no existe, pero yo prefiero vivir en un universo sin uno. Claro, es más fácil, así el pecado, pues usted no tiene que preocuparse por el pecado, y no tiene que preocuparse por la verdad y muchas otras cosas, lo deja pecar libremente. Usualmente la persona que rechaza a Dios es porque quiere defender su pecado. Siempre ese es el caso. Aman más el pecado de lo que aman a Dios. Entonces empiezan a buscar razones. Inclusive las personas se adhieren a la teoría de la creación secular, se apegan a ella sin tan siquiera conocer ni nunca haber leído un solo libro que explique sobre esta teoría. Nada más lo que alguien le dijo, lo que algunos le dijeron o lo que vieron en internet, dijeron, aquí está, esta es mi salida. Si esos científicos lo dicen, tiene que ser verdad. Yo no soy científico, ellos sí, ellos me están diciendo la verdad, ahora sí, vámonos para la parranda porque Dios no existe. ¿Verdad? Y vea lo que dice después, olvídense de Jesús, fueron las estrellas que murieron para que estuvieras aquí. Vean que eso es extremadamente religioso. Ahí nos damos cuenta que este hombre en realidad es un hombre de fe. Ahora, el problema que él tiene y que tienen todas las personas es que por lo menos nosotros los cristianos sacamos el conejo de un sombrero, ¿verdad? Nosotros podemos sacar el conejo de un sombrero, tenemos el sombrero para sacar el conejo. Los ateos no tienen ni eso, tienen que sacar el conejo de la nada. Entonces, eso da pena, ¿verdad? El decir que la nada explotó y eso es lo que nos tiene aquí, es triste, realmente triste, pero bueno. Por eso es que nosotros tenemos que tener compasión de esas personas que creen así. Tenemos que tenerles compasión. Están engañados y van a tener un final terrible. Por eso tenemos que salir a evangelizar lo más que podamos para ver cuántos de ellos, por la misericordia de Dios,
pueden ser convencidos. Entonces, este tipo de temas nos tiene que dar más fuerzas para salir y decirle a las personas, vea, somos pecadores y usted está defendiendo su pecado. Vean, ellos mismos se empiezan a decir cosas y empiezan a analizar, porque obviamente tienen que analizar cómo fue que ocurrieron las cosas, y cuando analizan sacan unos números exorbitantes. Vea, si la explosión inicial del Big Bang hubiera tenido una diferencia en su potencia de 1 a la 10 elevado a la potencia de 60, en el universo hubiera colapsado o se expandiría muy rápido para que se pudieran formar las estrellas y cualquiera de las cosas de la vida, y la vida sería imposible. Ahí está diciendo que si hubiera fallado en un número muy pequeño, ahora sí, ese número es difícil de entender. Entonces, aquí viene un científico teólogo que nos da una idea de cómo entender lo que dijo este señor Paul Davies. Decir que 1 en la potencia de 60 es comparable, vean, es comparable con disparar un objeto, dispararle a un objeto. Digamos que usted está aquí y usted le dispara a un objeto. Le dispara a un objeto de 2 centímetros de grande, pero el objeto está localizado a 20 millones de años luz de distancia y usted le atina, le pega. Vean cómo inclusive su propia teoría inventada es tan improbable que ni siquiera merece. Dígame usted si no es irracional pensar de que uno le va a disparar a un objeto que está localizado al otro lado del universo a 20 billones de años luz y que usted le va a dar un objeto de 2 centímetros. Eso es impensable. Entonces, las personas que entienden de números pueden hacer cálculos y pueden darnos una idea de qué es lo que ellos, qué es lo que están diciendo los científicos. Ahora, nosotros vemos una creación como esta, ¿verdad? Una rosa, un vitral de rosa de una catedral. Vemos una seña, una huella de que una mente brillante lo hizo, de que alguien construyó eso, ¿verdad? Vemos belleza, vemos armonía, vemos forma, etcétera, etcétera, y nadie diría que eso se formó de la nada, ¿verdad? Esto es maravilloso, ¿verdad? Es una pieza de arte maravillosa. Ahora vean esta otra pieza de arte maravillosa. Esto es el corte transversal de una sección del ADN de un ser humano. Bueno, de un ADN. El corte transversal. ¿No le parece a usted similar las dos obras magistrales, verdad? Entonces nosotros vemos en el origen de la vida claramente a una mente infinitamente brillante. Y vean lo que siguen diciendo los científicos. Estos señores, este señor fue Fred Hoyle, el que está a su izquierda ahí, y este es Chandra Vikramasinghe, se llama este otro señor hindú, un nombre muy extraño. Ellos fueron los que acuñaron la idea del Big Bang, digamos, le dieron forma a la idea del Big Bang. Después ya no creyeron en la vida, en el origen de la vida. Al final decidieron que la vida no podía originarse de la nada. El Big Bang, ellos sí lo creían, digámosle, pero después empezaron a ver cómo es que funciona la química, ¿verdad? Y cómo es que que se conforma una vida a partir de enzimas, y vieron que era imposible. Entonces ellos dijeron, la vida no puede haber tenido un comienzo al azar. El problema es que hay cerca de 2000 enzimas y la posibilidad de obtener todas ellas en un ensayo al azar es solo de una parte en 10 a la potencia de 40.000. O sea, si aquel número era grande, imagínense 10 a la potencia de 60 es la cantidad estimada de todos los átomos en el universo. 10 a la potencia de 40.000, ni siquiera se puede, ¿verdad?, pensar en una probabilidad como esa. Ahora, nosotros sabemos que la probabilidad es 0, ¿verdad?, porque conocemos la verdad, pero vamos a darles a ellos el chance de que hagan sus números y aumenten y hagan sus probabilidades. Entonces es escandalosamente pequeña. Por eso estos dos señores dijeron que la vida no podía venir de la nada, que no se pudo formar de la nada. O sea, ellos, aunque establecieron la teoría del Big Bang, la acuñaron esa palabra, pues,
lógicamente que es el trabajo de muchas personas, no solamente de ellos, pero ellos fueron los que acuñaron esa palabra. Al final de sus vidas dijeron, no, la vida, las células, las enzimas, no pudieron salir de la materia ahí, ¿verdad? No pudieron. Y entonces, ¿qué uno diría? Bueno, entonces se hicieron cristianos, ¿verdad? No, entonces ellos dijeron que era alienígena la vida, que venía de otros planetas. O sea, lo que hicieron fue llevarse el problema de la evolución química de la Tierra a otro planeta. Y así lo resolvieron para la satisfacción de sus conciencias. La complejidad, y ellos nunca conocieron la complejidad de una célula. Nunca llegaron al punto porque no existían los elementos durante su vida, para que ellos pudieran haber analizado la complejidad de la vida. Vean lo que tenemos aquí, vean esta maravilla. Voy a ponerles ahí, esto tiene esto que ustedes ven es una proteína que se llama quernistina, que está llevando una enzima, ¿verdad? Lo que está abajo es un microtúbulo, eso ocurre en el cerebro. Lo que está llevando arriba es una endorfina. Entonces está llevando un poquito de felicidad al cerebro, ¿verdad? Entonces vean cómo la proteína va caminando sobre el microtúbulo, llevando eso. Imagínese usted el pensar que algo como esto pudo aparecer. Estas cosas no las pudieron ver una gran cantidad de científicos que formularon las teorías de evolución química. O sea, la evolución química es tan difícil. Antes de entrar a la evolución de los organismos, tenemos que hablar de la evolución química. ¿Cómo es que eso iba a aparecer? Y después tenemos la aparición de este noble científico, el señor Charles Darwin. La idea de la evolución no es una idea de Charles Darwin, empezó muchísimo antes, ya estaba formulada desde hace mucho tiempo, solo que al principio la idea era que la vida salía espontáneamente, o sea que nada más uno dejaba, digamos, un pedazo de carne y lo tapaban y al final veían que salían gusanos, entonces la vida simplemente sale, entonces no se necesita un creador, la vida aparece, no sabemos cómo, pero aparece, no se ocupa un creador. Entonces ya había una gran cantidad de ateos o de personas que se apegaron a una respuesta, pero después hubieron científicos que dijeron, no, en realidad si usted ve la carne, dentro de la carne ya estaban los huevos para producir este organismo, etcétera, etcétera, y bueno, y desmintieron la teoría de la generación espontánea. Bueno, con Charles Darwin lo que hicieron fue darle a la idea de la generación espontánea un montón de tiempo. ¿Entienden? Entonces, es imposible que la vida se genere espontáneamente. Pero si le damos tiempo, a lo mejor sí se genera espontáneamente. Entonces, a través de la historia, desde Charles Darwin hasta nuestros tiempos, lo que han hecho es estirarla más y más millones de años, más millones de años y más millones. Primero empezaron con algunos millones de años, después muchos millones de años y ahora son billones. Ya perdí la cuenta de cuántos son los años que le han agregado. Entonces, cuando Charles Darwin estaba haciendo sus análisis, él dijo algunas cosas que son interesantes, que podemos ver. Charles Darwin expresó abiertamente que con el tiempo los fósiles transicionales aparecerían y que si no, su teoría debería ser descalificada. Además, él dudaba de que órganos complejos como el ojo pudieran ser el producto de la selección natural. Él dijo que la vida aparecía a través de un mecanismo que se llama selección natural, ahorita lo vamos a ver. Pero él dudaba, pero él dijo, bueno, pero no importa, ahorita aparecen los fósiles y fósiles de transición, entonces ahí entre más, él desenterró algunos y ya los humanos habían descubierto una gran cantidad, pero él dijo, van a ir apareciendo más, entonces van a ir apareciendo los fósiles de transición de una especie a otra especie, ¿verdad? Los cambios que ocurren digamos, un cambio para que un animal, qué sé yo, para decir que de un gato salga un perro, por decir algo, ¿verdad? Para que cambie, para que haya un cambio de un tipo a otro tipo. Ahora, ya a estas alturas han aparecido no millones, billones de fósiles. Y adivinen cuántos fósiles transicionales han aparecido. 0. No apareció ninguno, pero igual los evolucionistas no dejaron a las ideas de Charles Darwin. Vean qué interesante lo que él dice, esta horrible duda, él siempre tenía una duda, porque era un hombre inteligente, ¿verdad? Esta horrible duda siempre llega a mi cabeza, si las convicciones de la mente humana
que ha evolucionado de la mente de animales inferiores posee algún tipo de valor o son del todo confiables. ¿Quién puede confiar en las convicciones de la mente de un mono si éstas existieran? ¿Ve que lo que él está diciendo tiene mucha razón? ¿Cómo es que yo puedo conocer la verdad si soy una criatura en proceso de evolución? A mí me gusta ver los debates, y entonces hay un señor que cuando debate le dice, vea, como usted cree en la evolución, su idea no hay espíritu, no hay Dios, no hay nada, su idea evolucionista es simplemente una reacción química en su cerebro. Usted es una reacción química, lo que usted piensa es su cerebro teniendo reacciones químicas. Entonces, básicamente, lo que estamos discutiendo aquí es que su cerebro tiene una efervescencia que dice evolución y yo tengo una efervescencia que dice Dios. ¿Por qué estamos diciendo que dos efervescencias son distintas una de la otra y que una es verdad y otra es mentira? ¿Cuál es la base para decir que su efervescencia es verdad y mi efervescencia es mentira? Si son solo efervescencias de un cerebro. Me gusta oír eso, ¿ves? Eso es presuposicionalismo, eso no es evidencialismo. Él lo que está diciendo es respondiéndole conforme a su necedad. Y así él pues tenía la misma idea. Entonces la idea es que de un solo organismo aparecieron absolutamente todos, ¿verdad? Que todos los organismos salieron de un organismo primordial, de algo que apareció. Primero, no, es imposible saber cómo las enzimas se conformaron y todos esos aparatos complejísimos para formar las células, pero bueno, ya esto es a otro nivel, ya empezamos a hablar de cómo evolucionaron los animales. Y él recolectó aves de las Islas Galápagos y otros lugares, y entonces empezó a compararlas y vio cómo el pico era distinto en algunas de las islas. Por cierto, cometió muchos errores porque nunca escribió exactamente dónde hizo las colectas, etcétera, pero bueno. Entonces comparando, en los lugares donde habían semillas más grandes, el pico era más grande, y donde habían semillas más pequeñas, el pico más pequeño. Entonces él vio que había un cambio que dependiendo de dónde estuviera y lo que había en el ambiente, cambiaban estas aves. Estos son pinzones. Entonces él dijo así, bueno, si hay cambios, ¿verdad? Si hay cambios de una especie, el pico le va cambiando con el tiempo, entonces a lo largo de mucho tiempo es posible que los cambios sean tan grandes que al final vayamos a tener a un animal completamente distinto, pero ocurre muy lento y ocurre por medio de la selección natural. Entonces hay mutaciones que son seleccionadas naturalmente. ¿Han escuchado eso, verdad? La selección natural. Lo vemos siempre, en todo lado. Siempre dicen, selección natural, la evolución, la selección natural. Entonces, ahora, vemos, nosotros no podemos negar los cambios entre las especies. Más bien es parte importante de de la teología, de cómo entendemos la Biblia. En el arca de Noé habían animales de un tipo. Y esos tipos de animales tenían una carga genética grande. Luego, cuando terminó el diluvio y ellos empezaron a propagarse, empezaron a variar muchos tipos. Eso es observable y lo podemos observar de manera muy sencilla. Esos dos son perros, ¿verdad? Y vienen de un animal seguramente muy parecido al lobo, que es como el animal, digamos, el más básico, ¿verdad? Los lobos y los perros son de la misma especie. Y vean la gran diferencia entre un perro y otro. Entonces vemos que hay cambios a través del tiempo en las especies. Pero eso no es evolución, porque el perro siempre da a un perro, ¿verdad? Nunca se ha visto que de un perro salga otra cosa. Ellos dicen, es que usted no lo ha visto por el tiempo, pero es que ni siquiera están los récords fósiles. Entonces eso es una idea que ellos tienen por fe, y no es fe como la nuestra, eso es una fe que no tiene ni fundamento. No tiene ni fundamento. Entonces vemos a los caballos y vemos que hay caballos muy distintos uno de otro, pero son caballos, no han dejado de ser caballos. Lo que sí nunca se ha visto, lo que nunca nadie ha visto es algo como eso. Eso es un chiste, bueno, alguien hizo Photoshop, y lo que nunca se ha visto es algo como eso. Nunca nadie ha visto, ni siquiera se ha encontrado un fósil de un animal que esté variando y transformándose en otro. Eso es lo que nunca se ha visto.
Ahora, yo les puedo explicar a ustedes, que es un poco más complejo, por qué es que la selección natural no puede incrementar la información genética. Lo voy a decir así rapidito, yo sé que es un tema medio complejo. Para que un animal le salga un cuello, una oreja o un ojo, tiene que tener información, ¿verdad? Eso es otro problema de los evolucionistas. ¿De dónde sacan la información que está dentro de los genes? Eso es un código genético complejo, enorme, gigante, de 3 billones de bits. ¿Cómo? ¿De dónde sacan ellos? ¿De dónde salió esa información? ¿Cómo es que la información es producida por la materia? Si la información no tiene cuerpo, no tiene, digamos, usted tiene información, digamos, estas notitas que yo tengo aquí, por si acaso algo se me olvidan de lo que estamos hablando, están en el papel, pero no tienen que estar en el papel, también están aquí en la computadora en un documento, o yo las puedo pasar a una llave Maya, o las puedo pasar, ¿verdad? La información no depende de donde esté. Y también, si yo le llevo esta información a una persona de otro país, no la va a entender, ¿verdad? Entonces, no solamente tiene que haber un orden de caracteres, pero esos caracteres tienen que ser entendibles. Y el código genético es tan complejo que es como leer, bueno, un libro gigantesco que si usted lo lee de adelante, del frente hacia atrás, le dice un montón de información, pero si lo lee de atrás para adelante, le cuenta otra historia. Y si usted le da vuelta al libro y lo lee al revés, le cuenta otra historia. Ahora están descubriendo qué complejo, porque entre más estudian, descubren qué complejo es la información. Ahora, cuando hay selección natural, la selección, ¿qué es lo que hace? Elimina. Entonces, la selección natural en realidad elimina información, no incrementa la información. Y esa es la pieza fundamental de la teoría de la evolución, es que a través de mutaciones se incremente la información, y nunca se ha visto eso. Por lo contrario, las mutaciones siempre traen problemas. Las mutaciones nunca se han visto que tengan cosas buenas, porque la mutación es un gen que se degradó, y tenemos mutaciones todo el tiempo y todos los días. Es más, existe un grupo de proteínas en nuestros cuerpos que están encargados de reparar las mutaciones, si no nos moriríamos en muy poco tiempo, en meses nos moriríamos. Porque son tantas las mutaciones que ya no se podría duplicar, y si no nos duplicamos, ¿verdad? La célula tiene que duplicarse para que, si yo necesito una célula que me reemplace una uña, tiene que ser una célula que produzca uña, y tiene que tener esa información, y si esa información se daña, ya no me puede producir nada, ¿verdad? Entonces existe ese mecanismo, vean lo complejo que es, pero siempre hemos visto que las mutaciones nos traen solo defectos. Ellos dicen que bueno, sí, que son muchos defectos, pero eventualmente alguna mutación es beneficiosa, no hemos visto cuál. Y los científicos ponen de ejemplo algunas mutaciones que a través de la historia han sido beneficiosas. Por ejemplo, hay una mutación que tienen las personas de África que hacen que no puedan tener, que no les dé malaria. Pero resulta que esa mutación, que aparentemente es beneficiosa, les trae otros problemas. Les beneficia en eso, pero les trae otros problemas. Entonces, en realidad, no es beneficioso. Esto es interesante, se los pongo así como ejemplo. Hay un científico que estudió una área que se llama la entropía genética. O sea, que él mide que de generación en generación hay una gran cantidad de genes que son destruidos y que entonces la raza humana se está debilitando. Entonces, él hace esa curva. O sea, él empieza de lo que vemos hoy, y entonces hacia atrás empieza a hacer la curva, ¿verdad? Y pone aquí los años. Entonces, su teoría, porque eso hace la ciencia nos produce, la información producida por ciencia, nosotros podemos saber o qué pasó o qué puede pasar en el futuro, predicciones, ¿verdad? Y entonces él dice que bueno, si me voy para atrás, tiene que ser que los humanos en una época podían vivir más tiempo. Y hizo la curva, y luego colocó en esos puntitos, a través de tiempo, colocó los patriarcas, las personas que tenemos en la Biblia, que sabemos que vivieron más tiempo, que vivieron muchos años. Y vean cómo la entropía genética, o sea, la degradación genética, coincide perfectamente con la edad de las personas que en la Biblia nos dicen qué edad tuvieron, ¿verdad? Vean qué interesante, ¿verdad? Esa curva. Es muy, muy interesante. Ahora, esto lo encontramos en nuestros libros de texto de hoy en día. Esto es lo que sus hijos ven en la escuela. Vea lo que dice. Para Lamach, la dificultad para obtener alimento a poca altura
obligó a las jirafas a esforzarse para estirar el cuello. Por ese motivo el cuello crecía y esta modificación se transmitía de generación en generación. Ahí está explicando cómo ocurre la evolución y cómo fue que la jirafa se le estiró el cuello. Y entonces, eso es información que el chiquito la lee y dice, wow, mira, sí, Dios no existe, porque la jirafa evolucionó. Y así fue como se le estiró el... Claro, eso parece lógico. Pero cuando nos ponemos a analizarlo, primero que todo, no existen fósiles de jirafas con cuellos más pequeños que otros, ¿verdad? Tenemos ese pequeño problema. Pero si fuera ese el problema, eso no sería mucho. Podemos decir que es que no se encuentran los fósiles, ¿verdad? Pero veamos una jirafa. Y la idea es que ocurrió una mutación, ¿verdad? Una mutación genética. Y esa mutación genética hizo que la jirafa tuviera el pescuezo más largo y como podía alcanzar más comida, ese individuo se reprodujo más, ¿verdad? Selección natural. ¿Cómo se reprodujo más? Porque comía mejor y podía obtener mejor comida. Entonces fue transmitiendo sus genes a otras jirafas. Y así fue como la jirafa se le estiró el pescuezo. Pero vamos a hacerle un análisis. Pensemos en la mutación que le hizo estirarle el pescuezo a la jirafa, ¿ok? Entonces ahora apareció una jirafa con un pescuezo largo. Entonces la jirafita está caminando por ahí, está muy feliz porque su pescuezo es largo y puede alcanzar el alimento que está, ¿verdad? Que nadie se lo puede comer porque no tiene el pescuezo como el de ella. ¿Ok? Muy feliz la jirafa. Pero ahora sí, el problema es que, como el cuello, ella nació con el cuello tan largo, el corazón no le bombea sangre al cerebro. Entonces la jirafita nació con ese defecto del cuello más largo y se levantó y se desmayó. Entonces vino el león y se la comió, ¿verdad? Entonces no pudo haber nacido con ese defecto solo. Tuvo que haber nacido con el pescuezo largo y un corazón más grande. ¿Ok? Entonces un corazón más grande, ahora sí. Vamos a suponer que apareció una jirafita con un pescuezo largo y un corazón grandote. Vamos a darles el beneficio de la duda y a seguir nuestro análisis. Ahora sí la jirafita está feliz porque ahora sí está comiendo de allá arriba donde nadie alcanza, ¿verdad? Y se puede reproducir mejor y tiene ya el corazón grande que le bombea la sangre. Pero a la jirafita le da sed. Entonces se va a tomar agua. Cuando la jirafita baja la cabeza para tomar agua, ese corazón gigante hace que le mande tanta sangre al cerebro que le ocurre un derrame cerebral. Le explota el cerebro, literalmente hablando, porque es demasiado. Donde baja la cabeza, la presión va a ser demasiado alta. Se va a morir inmediatamente y se la van a comer los leones. Entonces se necesita que la jirafita tenga una válvula que le cierre el flujo sanguíneo cuando ella baja la cabeza. Ahora vamos a ser muy buenos y les vamos a dar un beneficio de mucha duda y vamos a decir que apareció una jirafita con el pescuezo largo, con un corazón grande y con una válvula. Entonces la jirafita fue a tomar agua, ¿verdad? Fue a tomar agua, la válvula le cerró y ella pudo tomar agua tranquilamente. Y resulta que venía un león, entonces ella levantó la cabeza para salir corriendo. Pero el problema es que como ella levanta la cabeza y no hay flujo sanguíneo, entonces el cerebro no va a tener flujo sanguíneo por un momento. Y como no tiene flujo sanguíneo se desmaya y se cae y el león se la come. Y hasta ahí llegó. Por lo tanto, la jirafa necesita una cavidad específica que guarde la cantidad de sangre necesaria para darle en su cabeza, para darle sangre al cerebro cuando ella levanta la cabeza. Ahora, díganme ustedes si no es ilógico pensar que todo eso apareció al azar y de la nada. Y vean cómo le siguen mintiendo a nuestros niños. Bueno, en una época hubo un señor que se llamaba Ernest Haeckel que hizo sus dibujos de arriba y dijo, ves, la evolución es verdad porque estos dibujos son de fetos de diferentes organismos, de diferentes criaturas. Entonces así se ven, todos se ven iguales, vean, somos de lo mismo, eso refuerza la evolución, todos partimos de lo mismo. Hasta que en 1997, con más tecnología, este señor el doctor Michael Richardson le tomó fotografías a los fetos de las distintas criaturas y entonces comprobó que los dibujos de Ernest Haeckel eran producto de la imaginación. Entonces uno pensaría, bueno, por supuesto que como ya
ya fue refutado esto, ¿verdad? Por muchos años, eso anduvo en los libros y se estudió en las universidades, y ese era el conocimiento. Los dibujos de Haeckel aparecían en todos los libros de texto por casi 100 años, ¿verdad? Y llegó este doctor, ya le tomó fotos y ya, entonces nosotros podríamos decir, bueno, es probable que esta idea de que todos los fetos son iguales y provienen de lo mismo, esto ya no está en nuestros libros de texto. Pues yo fui y me busqué un libro de texto, un libro de ciencias, y encontré exactamente lo mismo. Los mismos dibujitos de Haeckel, vélos, ahí están. Y esos son estos primeros, ¿verdad? Y estos, o sea, esto es una copia de eso. Entonces, nuestros niños están aprendiendo exactamente del mismo error. Inclusive busqué uno de perro, porque aquí no está el de perro, ¿verdad? Ahí sí, el perro, para que vean que es muy distinto. Siguen apareciendo los libros de texto, les siguen diciendo a nuestros niños la mentira. Entonces ellos dicen, bueno, pero nosotros vemos la evolución, porque si analizamos las extremidades, los huesos de todos los organismos, vemos un patrón, vemos las mismas cosas pero en formas diferentes. Entonces un evolucionista dice, ves, aquí está la prueba, el ancestro común, porque están todas las partes, entonces tenemos un ancestro común. Bueno, ¿no será que más bien, por ejemplo, vemos aquí las fotos de estos Dodge, y será que un Dodge evolucionó a otro Dodge, o que los Dodge tienen un diseñador común? ¿Ven la diferencia? No es ancestro común, es un diseñador común. Es más, si nosotros tenemos información genética que compartimos con bananos, con coliflor, con un montón con todas las criaturas, ¿verdad? Entonces ellos dicen también que eso es parte del proceso evolutivo. No es eso, es que necesitamos esa información genética porque nosotros nos alimentamos de las mismas cosas, vivimos en el mismo planeta que tiene el mismo sol. Entonces se necesita el mismo tipo de información para poder procesar este mundo. Y además, si la información de la coliflor fuera completamente distinta a los de los seres humanos, nosotros ni siquiera la podríamos digerir. Entonces, qué dicha, ¿verdad? Que muchos alimentos tienen la misma información genética, compartimos información genética, porque entonces podemos digerirlo. Pero vean cómo es una presuposición el decir que esas extremidades que se les ven las mismas partes es porque es un origen común. Lo que nos dice a nosotros es que el diseñador es común. Después ellos tienen esta explosión cámbrica. En su sistema evolutivo tienen una época que se llama la explosión cámbrica. No sé si han escuchado eso, donde aparecen así, es una explosión de vida. Hay una capa en la Tierra, digamos, hay una capa en la Tierra que ellos le llaman la capa cámbrica y le llaman la explosión cámbrica. Entonces en esas capas, ¿verdad? Si corta uno la Tierra y empieza a contar capas, en esa capa de abajo ellos encuentran un montón de vida, y antes, más abajo de esas, no encuentran casi nada. Ellos dicen, bueno, es que aquí ocurrió una explosión y le llaman la explosión cámbrica. ¿De dónde salió esos bichos? ¿De dónde salieron? Nosotros tenemos una explicación, ¿verdad? Fueron los primeros que fueron enterrados con el diluvio, pero ellos no tienen esa explicación. Entonces le llaman la explosión cámbrica, y además de ahí, de esa explosión cámbrica, están los trilobitos. Y ahora, yo no puedo garantizar que ese trilobito sea de verdad o que alguien lo hizo, pero esa es una foto de un trilobito que supuestamente lo recolectaron en Alaska. Es un trilobito, ahí están, y dicen que hay varios que se pueden ir a colectar, y es un animal que dicen que se extinguió hace 500 millones de años. Entonces no tendría sentido la historia evolutiva con estas simples evidencias. Y aquí tenemos a lo que ellos llaman una cucaracha de mar, que parece un trilobito, pero ellos dicen que no es, porque los trilobitos se extinguieron. Entonces dicen que no puede ser. Y vean cómo en el récord fósil uno esperaría que, bueno, los animales que tienen millones y millones de años de estar extintos, supuestamente, pues ya no existen hoy ¿verdad? Porque si no, hubieran evolucionado alguna otra cosa, porque siempre hay, el clima cambia, todo cambia, a través del tiempo cambian las cosas, y de eso hay evidencia. Entonces, si han habido tantos cambios en los últimos años, claro, los de nosotros son miles de años, los de ellos son millones de años, pero entonces esos cambios hubieran producido que los organismos evolucionaran de manera distinta. Sin embargo, en el récord fósil vemos los mismos. Esto es lo que llaman una mosca de mayo, le llaman a este tipo de criatura.
Vemos una en el récord fósil de millones de años y vemos una hoy viva. Y vemos peces también en el récord fósil, el mismo pez, el mismo, en un fósil de millones de años y vemos el mismo pez hoy el día sin ningún tipo de cambio. Ellos dicen que los cambios ocurrieron de esta manera, pero al analizar el récord fósil nos da que los cambios ocurrieron de esta manera, cada uno en su tipo. Y ahí tenemos la línea divisoria, que esta me gusta mucho porque esa lineecita es el diluvio, ¿verdad? Entonces hubieron muchas especies y luego tenemos el diluvio y tenemos el inicio de nuevo. No sé si quieren que sigamos o quieren un cafecito, porque voy a empezar con geología ahora. ¿Usted quiere un café? Bueno, vamos a dar un receso de unos 15 minutos. Y yo sé que si tienen algunas preguntas al final, con muchísimo gusto, porque como es tanta la materia, para ir avanzando, ¿verdad? Como ven, es mucha materia. Entonces, tomemos el cafecito y luego continuamos.